hoy lunes 22 se desarrolló la audiencia de juicio en la cual la magistratura dio el veredicto, ¿no? Anticipando la sentencia en la causa de peculado que pesaba sobre el exintendente Ariel Robles y funcionarios Jorge Weigel y Leonor Winderoller. Bueno, para hablar precisamente de lo que ocurrió hoy a la mañana, estamos en comunicación telefónica con el doctor Miguel Ángel Cuyen, abogado defensor de los exfuncionarios de la Municipalidad de Crespo. Buenas noches, Karina Uber es mi nombre, gracias por atendernos y bueno, contarnos en resumidas cuentas, digamos, cómo ha sido este juicio que, bueno, fue, digamos, esperado y fue rápido a la vez también, ¿no? ¿Cómo le va, doctor? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Karina, mucho gusto y gracias por el llamado. Bueno, sí, lo escuchamos. Tratando de analizar y ya un poquito con la cabeza más fría, esperando el 7 de abril, que va a ser el día que nos van a dar los fundamentos, pero sí con la satisfacción que se pudo ver, digamos, se pudo ver en el juicio que efectivamente, tal como lo sostuvimos desde el día cero, acá nunca existió jamás delito alguno. Eso es muy bueno. Y lo que vos decís, Karina, te voy a tutear porque me parece más cómodo, no es una falta de respeto. Lo que vos decís respecto de que fue rápido, y eso depende, porque hace 5 años que esta gente está viviendo un verdadero calvario. Verdad que yo no creo que haya sido rápido. Me parece no, que claro, cuando decía rápido me refería que se conocieron las declaraciones primeras hace, ¿cuándo fue? Hace 2 semanas, ¿no? El 1 de marzo, y bueno, hoy ya teníamos el veredicto, ¿no? Sí, los juicios demoran eso, ¿eh? Los juicios, salvo juicios muy específicos, muy especiales, no deberían llevar más de 1 semana. Salvo que estemos hablando de juicios con cientos de testigos, o juicios donde ocurren peritos o peritajes muy complicados, pero un juicio en sí no lleva más de este tiempo. De hecho, por ejemplo, jueves y viernes hay un debate y son 2 días, un día para la prueba y un día para los alegatos. Claro. No fue más corto que otro, pero sí es normal, no es un plazo normal dentro de lo que son los juicios. Bueno, para que la gente entienda por ahí, ¿cómo podemos explicar? O sea, la causa se denomina así, peculado, tiene que ver con la acusación, ¿no? Que se habían quedado con fondos públicos y con que habían distribuido materiales con el fin de captar votos. ¿Esa era la acusación del intendente Schneider? Esa era la acusación del intendente Schneider, exactamente. Exactamente. Esa fue la acusación, que habían hecho un sistema, yo lo voy a explicar burdamente, pero para que se entienda, existía un sistema que eludía la aplicación de una ordenanza específica que era la que regulaba los subsidios y que gracias a esa omisión o a ese eludir de esa resolución se daban indiscriminadamente sin ningún tipo de control. Desde el día cero nosotros sostuvimos que la ordenanza que decía la denuncia debía aplicarse no era la que correspondía. Esto fue reconocido en el debate, desgraciadamente, porque si esto se hubiese reconocido mucho tiempo antes, no hubiésemos llegado ni siquiera a debate. Por eso digo que el tiempo es relativo. Tal vez esta semana de juicio para muchos fue lo único que pasó, pero hace 5 años que venimos peleando por este resultado y con muchísima carga emocional, con muchísima angustia, así que no, fue un calvario, realmente un calvario. Si hubiese habido racionalidad hace 3 años o al año, si se quiere, que se investigue 1 año, pero después con la racionalidad y con tal como tuvo el tribunal, esto no tendría que haber llegado jamás a juicio, jamás. O sea que la justicia entendió que no hubo faltante de dinero en la gestión de Robles. Quiero aclarar esto, no solo la justicia, los propios denunciantes aclararon que no había existido un solo peso de apropiación por parte de Robles y los imputados. Lo que ellos cuestionaban era que se daba un sistema de asistencialismo sin ningún tipo de control a personas que no lo necesitaban y sin ningún tipo de justificativo. Y eso fue lo que quedó demostrado que no fue así, que se dieron. De hecho, las personas que fueron declaradas, que fueron respecto propuestas por la propia denunciante y por la propia fiscalía, las asistentes de dicen que no, que al contrario, que primero que Crespo
Normalmente las familias que necesitan asistencia ya las conocen y van permanentemente. Una de las beneficiarias, que fue que supuestamente iba sin ningún tipo de, o se le había dado una ayuda sin ningún tipo de justificativo, contó, y no lo sabíamos nosotros, que esta misma gestión de Schneider, y está muy bien que lo haga, también le había ayudado. De hecho dijo que habían pasado por su casa y habían visto lo que le faltaba y el municipio le había dado una mano, cosa que está muy bien. Es el rol del Estado también por ahí, ¿no? Asistir a las familias más vulnerables. Esa fue la segunda discusión que subyacía en todo lo que era la acusación. La Fiscalía, con una frase totalmente desafortunada, pero la dijo 3 veces, uno puede tener una frase desafortunada una vez, pero ya cuando lo dice 3 veces es porque realmente lo cree, sostuvo que se trataba de regalos que daba la administración a la gente. Y eso mereció hoy una frase especial del doctor Virgala, que dijo, mire, el Estado está obligado a tratar de eliminar las desigualdades que tiene un sistema para poder darle igualdad de oportunidades justamente. Sí, sí. Más en una ciudad tan chica como Crespo, nos conocemos todos, sabemos quiénes son las familias que necesitan, ¿no? Que están en situación de vulnerabilidad. Claro, y eso explicaba, las asistentes sociales tienen, la verdad, con una honestidad y con una simpleza que los ponían, me parece a mí que lo expusieron con una claridad. Nosotros los conocemos a todos, son 50, 60, 70 familias, las conocemos porque van permanentemente al municipio a pedir, porque sabemos que son sobre las que permanentemente estamos trabajando. Es decir, se probó que que lo que se había hecho bien, que no existió delito, que el Estado de manera absolutamente legal, cumpliendo todos los pasos, había ido en ayuda de gente que lo necesitaba. No, eso no puede constituir jamás un delito. Incluso dijo el doctor Virgala hoy, insisto, que usted lo explicó muy bien, Karina, son adelantos del fallo, los fundamentos los vamos a conocer después, pero aclaró si existió o si existe alguna cuestión administrativa o alguna falta de alguna norma, eso en modo alguno puede convertir en delictual una conducta. Será cuestión de que también hizo hincapié en esto, dice, la oposición nunca reglamentó este tipo de cuestiones, el Tribunal de Cuentas nunca lo cuestionó, le hicieron el propio intendente lo hizo en su anterior gestión, es decir, y una serie de fundamentos que creo que por lo menos a nosotros nos dejaron muy conformes en cuanto al resultado, por supuesto, pero sobre todo en cuanto a los fundamentos, pocos que se dieron hoy, pero que ya nos van adelantando que se va a tratar una sentencia de un alto contenido, así que la esperamos todavía con más ansias al 7 de abril. Sí, pregunto, ¿no? A modo personal, le consulto, ¿qué piensa usted, digamos, si este juicio ahora le puede pesar, digamos, en la imagen de Darío Schneider, que pretende ser candidato a gobernador en el 2023? No, pues depende de cada ciudadano, no. Yo me he quejado, yo soy abogado defensor hace mucho tiempo, y me ha tocado defender en este último tiempo mucha gente que viene de la política y que ha sido denunciada precisamente por su actividad política. Y una de las cosas que más me he quejado yo, pero lo hago de lo personal, pero también es un secreto a voces, es la utilización de la justicia para intenciones políticas. Mal podría yo decir que esto puede o no tener influencias en una cuestión política sobre si lo van a votar o no lo van a votar. A Schneider o a Robles lo tienen que votar por su gestión, no por el resultado de un juicio, para que quede claro. Es decir, si los crespenses creen que lo que ha hecho Schneider está bien y que es una buena, lo reelegirán o lo postularán como candidato a gobernador en su caso. No tiene que ver o no debería tener que ver el resultado de un proceso. Sí hay una realidad que nosotros lo marcamos, es que creemos, y esto lo digo con absoluta convicción, que esta denuncia fue una denuncia en la cual al menos se incorporó prueba de manera absolutamente negligente, para ser bondadosos. ¿Faltó consistencia? El propio juez. ¿Faltó consistencia en las pruebas, dice usted? ¿Cómo? ¿Que faltó consistencia en las pruebas?
es que en realidad no había prueba porque no había delito. La prueba mostraba que no había delito. Entonces, como mostraba que no había delito, se desmembraron expedientes, se mostraba a los auditores parcialmente qué era lo que tenían que auditar, hubo una manipulación permanente de la prueba. Una testigo se largó a llorar en el medio del debate diciendo cómo la presionaban para que busque cosas que incrimine a Robles. Bueno, esas sí son cuestiones que me parece debería replantearse no solamente Schneider, sino todos aquellos que han venido denunciando cosas absolutamente intrascendentes y cosas que jamás en un sistema republicano debieran llegar a una justicia penal. Podrá ser administrativa, podrá ser incluso hasta sancionable desde lo político en cuanto a pedir que baje un secretario de Servicios Públicos, de Obras Públicas, de Acción Social, de lo que sea, a dar explicaciones en el recinto y ahí pedirle todo lo que tiene que ver, pero llevar a un juicio penal, con lo estigmatizante que es pasar 5 años pensando que uno está sometido o sentado en el banquillo de los acusados, sometido a un escarnio público. Eso es inhumano, y eso sí creo que debería cambiar, sobre todo cuando los fines, según lo que yo entiendo, no tienen que ver con otra cosa que no sea ganar unas elecciones o eliminar al candidato opositor de turno. Y lo digo del partido que sea. Sí, sí. En mi barrio se diría... como lo hace el radicalismo, el PRO, claro, la Izquierda Unida o el que sea, esto no debería ser así. En mi barrio se diría embarrar la cancha. Claro, embarrar la cancha, sobre todo subido a una concepción que se instaló con muchísima fuerza, que ni siquiera es nuestra, ni siquiera es vernácula, no es ni siquiera argentina. Hay documentales, hay uno que los recomiendo siempre, que estudia de Cambridge Analytica, que es una empresa inglesa que fue la que manipuló de cierta forma la opinión pública para el Brexit, y después también en las elecciones que le dieron por triunfador a Donald Trump en Estados Unidos. Es decir, esto es una cosa que se hace en muchísimos lados. Lo importante es que la sociedad sepa que le están haciendo esto, que lo están manipulando y no caer en esa trampa. Y lo más importante, en lo que respecta por lo menos a mi profesión, es que la justicia no caiga en esta trampa. Por suerte la justicia acá reaccionó y dijo, no nos tomen de sonso, no nos hagan a nosotros hacer o querer, no nos vengan a engañar para que nosotros les hagamos el juego sucio a ustedes. Eso es lo que nos deja como enseñanza. Ojalá esto se replique. Yo creo que hay ya un hartazgo por parte de muchos jueces de estas causas que llegan con muy escasa prueba o prueba muy seleccionada, o discusiones que se podrían resolver en una etapa directamente de investigación penal preparatoria, sosteniendo que no existe una figura penal en juego, si es un delito penal, y si es un tema administrativo, si es un tema político, si es un tema que no roza lo penal, se tiene que resolver en cuanto antes. Por último, doctor Cuyen, hoy leía en las redes sociales, bueno, obviamente gente del Partido Justicialista, exfuncionarios, decían que el intendente Schneider debería pedir disculpas públicamente. ¿Usted lo considera así? ¿Tiene que pedir disculpas? La verdad que sería un gesto de civismo muy alto. Yo creo honestamente que acá, pensando bien, hubo por lo menos una equivocación. Y quien se equivoca no deja de ser mejor persona, al contrario, lo enaltece si dice, miren, me equivoqué, la justicia ya dijo esto, entonces le pido disculpas. Serviría un poco para limpiar el calvario que vivieron estas 3 personas, que realmente lo conozco porque los acompañé durante todo este proceso, fue tortuoso, fue realmente tortuoso. Gente de bien, gente absolutamente honesta, tuvo por lo menos la recompensa de una sentencia que viene a poner un poco las cosas en su lugar. Pero estos 4 años no se pasaron en balde, dejan huella, dejan angustias, amarguras, familias que realmente se han visto muy lastimadas por todo este proceso que es tremendo, es muy triste. Pero bueno, ojalá sea el puntapié para
un cambio en la sociedad. Y si el intendente Schneider pide disculpas, estoy convencido que los 3 imputados se las van a aceptar porque son gente honorable y de bien. Ojalá sea así, ¿no? Sería una piedra angular de donde podamos salir a decir, bueno, vivimos en una sociedad mejor. Ojalá. Doctor Cuyen, ha sido usted muy amable. Muchas gracias por atendernos. Por favor, Karina, muchísimas gracias. Te vuelvo a pedir disculpas por no haberte podido atender de entrada, pero estaba justo atendiendo. Muchas gracias. No hay problema, gracias.